Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los efectos y lo que ha generado la información y cómo podemos nosotros transmitir los datos. Hoy día tenemos un mal conocido sobre las personas que necesitan estar todo el tiempo en línea, todo el tiempo conectados. De hecho, hay una fobia, por ejemplo, que se denomina la nomofobia. Personas que tienen fobia a estar lejos de su teléfono móvil. Para estos usuarios móviles no son de utilidad los pares trenzados, los cables coaxiales, ni las fibras ópticas que hemos hablado en otros videos. Necesitan obtener datos para sus computadoras móviles, notebooks, Palm, iPhones, lo que sea, o incluso hasta para los relojes inteligentes. Y todo esto sin tener que estar atados a la infraestructura de comunicaciones terrestres. Para estos usuarios, la comunicación inalámbrica es la respuesta. Lo primero que tenemos que mencionar es, para comprender todo el resto, es lo que es el espectro electromagnético. Cuando los electrones se mueven, crean ondas electromagnéticas, como las que vemos en física, que se pueden propagar por el espacio, incluso por el vacío. Eh, entonces, este tipo de ondas, que aproximadamente se usan de los años 60, eh, y se observaron por primera vez en el año 1880 aproximadamente, nos dice que el número de oscilaciones por segundo de una onda es su frecuencia y esta se mide en hertz. La distancia entre dos máximo o mínimo consecutivos se llama longitudes de la onda. Entonces, pero lo que es importante es que nosotros vamos a usar la frecuencia y que esta se mide en hertz. Al conectar, por ejemplo, una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente y un receptor las puede captar a cierta distancia. Todas las comunicaciones inalámbricas se basan en este principio, ¿ok? Entonces, eso es lo importante tener claro cuando uno trabaja con redes de lo que corresponde a red inalámbrica. La radiotransmisión, las ondas de radiofrecuencia son fáciles de generar. Pueden recorrer distancias largas y penetrar edificios con facilidad, de modo que son muy utilizados en la comunicación. Por tanto, en interiores como en exteriores son factibles. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo cual significa que viajan en direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que estar alineados físicamente. Entonces, bajo estos conceptos podemos pasar a hablar lo que es la transmisión por microondas. Por encima de los 100 MHz, ahora sí que hablábamos recién de los hertz, bueno, tenemos los megahertz multiplicado por 1000, la onda viajan en línea recta y en consecuencia se pueden enfocar en un haz estrecho. Al concentrar toda la energía en un pequeño haz por medio de una antena parabólica, como el que se conoce de la televisión satelital, por ejemplo, se obtiene una relación señal-ruido mucho más alta, pero las antenas transmisoras y receptoras deben estar alineadas desde, o sea, hacia el punto de destino con precisión. Además, si no, no van a transmitir. Esta direccionalidad va a permitir que varios transmisores alineados en fila se comuniquen con varios receptores sin interferencias, siempre y cuando se sigan ciertas reglas de espacio mínimo. Y antes de la fibra óptica, estas microondas formaron parte o gran parte de la importancia de lo que son la transmisión. Ahí vemos, por ejemplo, en la figura dos antenas que están, en este caso, están asociadas y cercanas y que se ven también con interferencia debido, o sea, no interferencia, con dificultad de transmisión, por ende tienen que estar lo suficientemente cercas, pero sin ser demasiado,
por la curvatura de la Tierra. En el caso de otro tipo de microondas, da que debido a la ionosfera se produce un rebote de la red y con eso también se pueden comunicar a una mayor distancia. Pero eso ya depende más técnicamente de la configuración de la red que nosotros vayamos a utilizar. Además nos encontramos con lo que son las transmisiones infrarrojas. Las ondas infrarrojas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. El control remoto de los televisores, los grabadores de video, los equipos de música utilizan comunicación infrarroja. De hecho, es importante que la luz infrarroja rebota, por ejemplo, en lugares o superficies que son eh, claras, por ejemplo, paredes blancas. Si usted apunta el control remoto de la televisión hacia una pared blanca, lo más probable es que igual la señal llegue en un momento a su televisor. Si lo hace o intenta a una distancia mayor y una pared negra, por ejemplo, va a costar más que ese efecto se produzca. Son relativamente direccionales y económicos y muy fáciles de construir, pero tienen un gran inconveniente, es que no atraviesan objetos sólidos. En general, conforme pasamos de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como la luz y cada vez menos como la de radio. La de radio traspasa, ¿ok? O rebota. Por otro lado, el hecho de que las ondas infrarrojas no atraviesen bien las paredes sólidas también es una ventaja. Esto significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no va a interferir con el sistema similar en cuarto o edificio adyacente. O sea, no le voy a poder cambiar la tele al vecino sin querer. A eso apunta. Y eso es una gran ventaja. ¿Qué más podemos establecer acá? La transmisión por ondas de luz. La señalización óptica sin guías, también conocida como óptica de espacio libre, se han utilizado durante mucho tiempo, desde el uso en la señalización óptica binaria para los viajes que se utilizaban antiguamente, hasta otros usos como por ejemplo la comunicación y señalización. Una aplicación más moderna es conectar las redes LAN de dos edificios mediante láser, los cuales están montados en su techo. Ojo, estamos hablando de láser, de eso estamos hablando cuando transmisiones por onda de luz, porque el láser es luz finalmente. La señalización óptica mediante láser es de naturaleza unidireccional, por lo que cada extremo necesita su propio láser y su propio fotodetector. Este esquema ofrece un ancho de banda muy alto a un muy bajo costo, además de ser relativamente seguro debido a que es difícil intervenir un haz tan estrecho. También es relativamente fácil de instalar y a diferencia de las microondas, en general no requiere de permisos ni estudios asociados a la instalación. Los satélites. Vamos a dejar un video adjunto sobre satélites porque el tema igual es bastante amplio, pero es importante mencionar que en la década de los 50 y a principios de los 60, las personas trataban de establecer sistemas de comunicación mediante el rebote de señales sobre globos meteorológicos. Por desgracia, las señales que se recibían eran demasiado débiles como para darle un uso práctico. Después de eso, la Marina de Estados Unidos observó un tipo de globo meteorológico permanente en el cielo, la Luna, y de modo que construyó un sistema operacional para las comunicaciones de los barcos con la costa mediante señales que rebotaban en la Luna. O sea, eh, y ahí viene el concepto y la asimilación de la palabra satélite.
el satélite natural. El avance en el campo de la comunicación celestial, como se denomina, tuvo que esperar hasta que se lanzó el primer satélite de comunicaciones. La diferencia clave entre un satélite artificial y uno real es que el primero puede amplificar las señales antes de enviarlas de regreso, convirtiendo una extraña curiosidad en un poderoso sistema de comunicaciones. Como dato, por ejemplo, se ha establecido investigaciones que, por ejemplo, los chinos están desarrollando armas antisatélites. O sea, de que en caso de conflictos bélicos, lo que van a hacer ellos es atacar los satélites, botando lo más probable no solo las comunicaciones del país enemigo, sino que las comunicaciones de todo el mundo. Los satélites de comunicaciones tienen ciertas propiedades que son interesantes, que los hacen atractivos para muchas aplicaciones. En su forma más simple podemos considerar un satélite de comunicaciones como un enorme repetidor de microondas en el cielo que contiene varios transponedores. Que esto básicamente que te permite repetir una señal las veces que sea necesario. ¿Sí? Es una especie de espejo que rebota. Cada uno de estos satélites escucha cierta porción del espectro y amplifica la señal. Existen distintos tipos de satélites. Nosotros ahí podemos ver satélites de comunicaciones y algunas de sus propiedades en las figuras, la latencia, el tipo de satélite, cuántos son necesarios para proyectar la señal, etcétera, etcétera, y la altura a la que están. En general, también se engloban en dos tipos más grandes de satélites que corresponde a aquellos que se mueven. De hecho, muchas veces yo creo que a alguno le ha pasado que miras el cielo en la noche cuando no hay contaminación lumínica. Por ejemplo, sería bueno que hagas ejercicio si un día se corta la electricidad en la noche y está despejado y va a ver que van a haber estrellas, entre comillas estrellas, que se mueven. Esos son por lo general satélites. Existen los satélites que orbitan la Tierra, por ende, para transmitir con ellos hay que esperar un cierto momento en particular, o los satélites que son estacionarios, que están siempre en la misma ubicación y se mueven junto con la Tierra. Existen esos dos tipos de satélites, tienen usos totalmente distintos, pero son buenos para transmitir datos entre lugares que son difíciles, por ejemplo, de comunicar. Islas, por ejemplo, cuando es necesario, o embarcaciones, cosas por el estilo, se ocupa la tecnología satelital.